todo respeto, yo le voy a pedir que dirija sus manos hacia Milton. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, dándote gracias por este momento especial en el que vamos a ser, Señor, edificados a través de tu palabra. Padre, quita en Milton, así como oró al inicio su esposa, Señor, toda carnalidad, para que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos dé ese mensaje, Padre, para seguir adelante, Señor, en esto que tanto nos gusta, que es adorarte aquí, todas las bendiciones. Te doy gracias, Padre, y de acuerdo al libro de Santiago, tu palabra dice que esta palabra sea en nuestras vidas más un hacer que un oír, porque cuando hacemos esa palabra, Señor, son beneficiados aquellos que no te conocen. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. ¿Cuántos se sienten bendecidos en esta tarde noche? Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Daniela, ¿verdad? Jimena, disculpe. Ay, Jimena. Bueno, gloria a Dios. Antes de empezar, hermanos, quiero compartirles algo que siempre he orado o he dicho antes de orar o leer la palabra, y yo no sabía por qué lo hacía, y hoy el Señor ahí en esa silla me tocó mi corazón y me dijo, lea la palabra, y me la puso en mi corazón. Esto no es la prédica, hermanos, esto es algo que el Señor me puso, y se los voy a leer a ustedes. Mamá. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Mira que yo creo que ni mi esposa se ha dado cuenta en todo este tiempo que yo hasta en las oraciones de los viernes, antes de empezar a orar, yo no sé si ustedes lo habrán notado, yo siempre digo esa cita bíblica. Sí, amén. Bueno, gloria a Dios por eso. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu. La gracia del Señor Jesucristo, así rápidamente, se refiere al favor inmerecido que Jesús dio para su vida. El amor del Padre se centra en el amor incondicional del Padre. Y la comunión de su Santo Espíritu es la presencia activa del Señor, que es el que nos guía. Esto es una bendición para el pueblo, hermanos. Amén. Y vea cómo el Señor me lo venía preparando desde hace mucho tiempo con esto. Porque yo siempre lo utilizaba, hermanos, pero disculpen mi ignorancia, pero no sabía del por qué. Y ahora entiendo por qué. Amén. Y en este caso es una bendición apostólica que daba el apóstol Pablo al pueblo, o me equivoco. Entonces reciban la bendición, ¿no? Y recibo esa bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dice que es una frase de bendición para nosotros en esta tarde noche. Amén. Hermana, no es casualidad que usted esté por acá y veo que ya recibió una gran bendición, la palabra. Y ahora el Señor, cuando yo estaba ahí, me tocaba mi corazón su persona y me llevaba a la cita bíblica de Juan 20, 21. No, perdón, esto es otra cosa. Me llevaba a una cita bíblica. Dice que el Señor estaba orando en un lugar y estaban los discípulos a su alrededor. Y en ese momento que estaba orando por el techo, estaban bajando a un paralítico. Y el Señor glorificando, no a sí mismo, sino al Padre, siendo Él mismo, ¿verdad? Decía, gracias Señor, porque y yo escuché una frase en algún momento que decía, y tómenlo para su vida.
Gracias a Dios, amigos son aquellos que me traen a Cristo. Amén, así es. ¿O me equivoco, pastora Katia? Así son, así es. Entonces bendiga al hermano o a la hermana que la trajo a usted aquí a la iglesia, Amén. que le invitó. ¿Sabe por qué? Porque eso es una gran bendición que usted ha recibido hoy en este día. Y para siempre. Atesórelo y guárdelo en su corazón. Y sabe otra cosa, no es casualidad que usted esté aquí. ¿Sabe por qué, hermana? Porque usted viene aquí, ¿sabe? A un propósito muy grande. Servir al Señor. Amén. Amén. No le digo qué, porque sería mentir y sería un adivino, y yo no soy adivino, ni soy brujo, soy un hijo de Dios. Pero yo sé que Dios tiene un propósito grande en su vida, para esta iglesia y para lo que viene para esta iglesia. Porque yo le decía a la pastora anteriormente que esta iglesia va a crecer y va a ser muy bendecida. Pero ahora decía, la mesa está servida. Es mucha la mies, pero pocos los que trabajan. Pero Dios va a traer las personas que van a trabajar en este lugar. Amén, así es. Y de las tantas que hay, usted es una de ellas, hija de Dios. Amén. Qué bendición, ¿eh? Ahora que estábamos en la oración, ya voy a empezar, pastora, ya voy a empezar un poco con la pre. Que son cosas que el Señor me da y tengo que compartirlas. Amado pueblo, tengo que hacerlo. Ahora que estábamos ahí, la presencia de Dios no se iba. Amén. Yo no sé si ustedes escucharon, había una presencia muy grande. Y yo no sé qué viene a hacer usted aquí, pero yo vengo a gozarme del Señor. Y les voy a hablar de mí, no les voy a hablar de ustedes. Yo no sé qué vienen a hacer aquí, a escuchar la palabra, sí. Pero el fuego del Espíritu Santo tiene que estar en nosotros. Amén. Amén. Entonces, ahora sí, me voy a la cita bíblica que Dios me daba ahí. Se la voy a leer. Dice la palabra de Dios en Juan 20, 21, 22. Jesús les dijo otra vez, la paz sea con ustedes. Otra vez, la paz os dejo, mi paz. Como el Padre me envió, así también yo les he enviado a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Hoy les digo al pueblo de Unción de Guerra, reciban el Espíritu Santo, recíbanlo. Levante su mano y diga, hoy lo recibo en el nombre de Jesús. Porque no es palabra mía, es palabra de Dios. Entonces, hermanos, qué lindo eso. Ya saben, hermanos, que después de que Jesús resucitó, ¿a quién se les apareció? A los discípulos. ¿Y sabe por qué les dejó el Espíritu Santo? Porque Jesús dio bondad en ellos y les dejó compañía. Pero no solamente para ellos, para todos. Les dijo, sopló y les dijo, ahí les dejo el Espíritu de Dios. Para que por medio de, para que Él sea intermediario ante el Padre. Amén. No dejó un santo, no dejó ni mano. ¿What? Amén. Dejó al Espíritu de Dios. Entonces ese es el intermediario ante el Padre. Amén. Amén. Entonces, qué lindo esto, ¿verdad? Qué lindo es el compartir. Entonces, hermanos, para terminar esta introducción, no para terminar la prédica, no he terminado la prédica ni la he empezado, pero gloria a Dios por eso, amén. Amén. Antes de la prédica recibimos gran bendición, Amén. ¿verdad, hermana? Amén. Amén. Recibimos gran bendición. Y quería compartir eso con ustedes, ¿por qué? Porque qué ignorancia la mía, yo no sabía por qué el Señor me ponía antes de todo a proclamar su palabra, diciendo la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de sus santos espíritus. No lo sabía hasta hoy, el Señor me lo reveló. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Amén. Ok, hermanos, vamos con la palabra del Señor. Hoy me tocó compartir con ustedes algo que se tituló, o que el Señor puso en el corazón de la pastora Katia. No fue por suerte, fue porque Dios así lo quiso. Amén. Amén. Dice, tu vida es una carta en Cristo. Amén. Amén. Y me voy a basar
o nos vamos a basar solamente en 2 Corintios, capítulo 3, versículos del 2 al 3. Ahí es donde vamos a estar enfocados durante este tiempo que el Señor así lo quiere. Amén. Entonces, antes de empezar, yo quería compartirles puntos claves de Corintios. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que ir a la palabra, hermanos, sino también empezar con una breve introducción, como lo dice ahorita, ¿verdad? Fue algo que el Señor me dio, pero ahora es a través de la palabra. Amén. Entonces, hermanos, Pastor, 2 Corintios. 2 Corintios dice capítulo 3, versículos del 2 a 3. 2 Corintios, capítulo 3, versículos del 2 a 3. Dice que la idea de que tu vida sea una carta de Cristo proviene de este capítulo, de este versículo, ¿verdad? Hay muchos que hablan de eso, pero el Señor me tocó en mi corazón que hablara a través de 2 Corintios. Dice, donde Pablo afirma que los creyentes son cartas escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Amén. Dice, con el Espíritu de Dios vivo en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos. Esto significa que nuestras acciones y carácter deben reflejar a Jesús ante el mundo. Oiga, qué difícil. Pastora Katia, debemos ser reflejo ante el mundo porque somos cartas escritas por Dios, no por el hombre. Entonces, vean qué testimonio debemos dar. Qué difícil, ¿no? Qué difícil cuando un vecino nos trata mal. Entonces, en ese momento debemos decir, Señor, soy carta escrita por ti. Debo ser un reflejo tuyo. No escrita en tablas ni, ya me estoy adelantando, no escrita en tablas ni en piedra, sino en el corazón. Amén. Pastor, qué difícil. Y dice ahí abajo del 6, las letras matan y el espíritu vivifica. Amén. Amén. Para ahí vamos, pastor. No, gloria a Dios por eso, porque de hecho nos recuerda. Si alguien quiere compartir, claro que sí, para eso estamos, ¿verdad? También tenemos que dar testimonio de vida, porque somos testimonio de vida a través de la palabra. Amén. Entonces, hermanos, dice, conocidas y leídas por todos. Eso significa que nuestras acciones, o sea, lo que hacemos y carácter deben reflejar a Jesús ante el mundo. Somos reflejos ante Jesús ante el mundo. Somos cartas abiertas ante el mundo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, dice, quiero hacerles, como les decía al inicio del compartir, quiero hacerles un resumen de cómo Pablo actuó o les habló en 2 Corintios, a los Corintios. Dice, con una carta personal y con una defensiva del apóstol. Él llegaba a defender su apostolado. Amén. Pero también llegaba con una carta personal, escrita para reconciliarse con la iglesia de ¿quién? De Corinto. Una carta para reconciliación. Él defiende su autoridad. ¿Quién? Pablo. Apostólica. ¿Ante quiénes? Ante los falsos maestros también. No solamente le habló al pueblo de Corinto, sino también ante los falsos maestros, y explica la naturaleza ¿de qué? Del ministerio cristiano. Así es como lo pude lograr ver en este caso. Pablo enfatiza y dice que la verdadera fuerza se encuentra ¿en dónde? Cuando somos débiles. Entonces, pastor, la verdadera fuerza la encontramos cuando somos débiles. Y que el consuelo de Dios sostiene a los creyentes en la aflicción. O sea, entonces, agarramos fuerzas cuando somos más débiles.
pero Dios nos consuela a través de la aflicción. Por eso es que muchas veces cuando estamos afligidos, nos concentramos solamente en eso, en el problema, pero no vemos más allá. Debemos de estar agradecidos en la adversidad, en el problema, en la circunstancia. ¿Por qué? Porque Dios nos sostiene. Amén. Vamos a tocar varios puntos claves y todavía no he hablado de que por qué somos cartas de Jesús. Todavía no he entrado en el tema. Vamos a ver si me da tiempo, pero dice puntos claves de 2 de Corintios. Dice, hay varios puntos. Dice que habla de consuelo y aflicción. Eso es a partir del capítulo 1. Pablo comienza, ¿cómo? Alabando a Dios como la fuente de todo consuelo en medio de cualquier sufrimiento. Él empezó a hacer una carta abierta a Jesús, a dar consuelo a pesar de cualquier circunstancia. Pero también en el capítulo del 2 al 6, esto es un recordatorio para dar un repaso a lo que viene. Amén. Dice que la defensa, en el capítulo del 2 al 6, Pablo defiende el apostolado. Dice que defiende la integridad ¿de qué? De su ministerio, explicando que aunque enfrenta tribulaciones, sirve con sinceridad y no por ganancia. O sea, de corazón servía, pero él no esperaba nada a cambio, porque solamente esperaba que Dios se glorificara en él. Otro punto fundamental en Corinto, dice el ministerio de la reconciliación, que lo vemos a partir del capítulo 5. Dice que se destaca que los cristianos son nuevas criaturas y embajadoras de Cristo. Amén. Amén. Llevando el mensaje de reconciliación con Dios. Del capítulo 8 al 9 habla de la generosidad. Pablo anima a los corintios a completar su ofrenda para los creyentes necesitados. ¿En dónde? En Jerusalén, promoviendo la generosidad alegre. Amén. Amén. Seamos generosos, pero también seamos alegres. En el momento que damos, denlo con alegría. Fortaleza de la debilidad. Eso lo vemos a partir del capítulo 10 al 13. Dice que Pablo se gloría en sus debilidades para que el poder de Cristo repose sobre él, contrarrestando a los superapóstoles que cuestionaban su autoridad. Por eso es que les hablaba tan fuerte y por eso es que les hablaba, como decimos nosotros, ¿verdad? Sí. Abiertamente, para que entendiera el pueblo. Ahora bien, vamos a tocar ya lo que es el versículo clave sobre ser una carta en Cristo. Vamos nuevamente al versículo. Dice 2 Corintios 3, del 2 al 3. Si alguien lo tiene, lo puede compartir, ¿verdad? Corintios 3, del 2 al 3. Léalo en voz alta. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Amén. Entonces, hermanos, explica que la vida transformada de los creyentes es la verdadera. Carta de recomendación. Doña Rocío, somos una carta de recomendación vivos. Amén. De un ministerio. Somos cartas de recomendación de un ministerio escrita por Cristo, con el corazón, con el Espíritu Santo. Bonito, ¿eh?
Entonces, hermanos, somos cartas escritas por Cristo en el corazón con el Espíritu Santo. Era lo que manifestaba ahora al inicio, no en piedra, no en papel, no a través del Espíritu de Dios. Pablo argumenta, hermanos, que el cambio real en los corintios es evidente divina de su ministerio. En este caso, hermanos, siendo leídos y reconocidos por todos. Nuestra carta, ¿quiénes somos? Nosotros. Pablo no necesitaba cartas de recomendación, hermanos. Ninguna carta de recomendación humana necesitaba Pablo. La transformación espiritual, en este caso de los corintios, era la prueba de su ministerio auténtico. Esa era la carta de presentación de Pablo, a través de los corintios. Pero sí necesitaba hablarles, obviamente. Conocida y leída por todos. La conducta, el cambio de vida y el amor de los cristianos son un testimonio público del poder de Dios, actuando como un mensaje andante. Vamos al siguiente punto. Dice, escrita con tinta, sino con el Espíritu Santo. Esta carta, hermanos, no es de papel ni de piedra, sino espiritual. El cambio no es superficial, en este caso externo, sino interno, transformando nuestros corazones. Carta de Cristo. Pablo se ve a sí mismo como el instrumento. Claro, nosotros somos también instrumentos en las manos de Dios. Entonces dice, Pablo se ve a sí mismo como el instrumento, pero el autor de la obra en el corazón de los creyentes es Cristo Jesús. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Es Cristo Jesús el que nos da ese privilegio. Contraste con la ley. Ahí es donde comparamos, en este caso, la piedra versus el corazón. Se diferencia de la antigua ley, tablas de piedra. Al destacar que el nuevo pacto, en este caso, transforma la naturaleza humana por el Espíritu vivo. Ahí es donde está el cambio. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Amén. Ahí es donde tenemos el cambio nosotros como cartas de presentación. Este pasaje subraya que el testimonio cristiano auténtico es el resultado, en este caso, del trabajo interno. Debemos de trabajar internamente en nosotros, del Espíritu Santo, convirtiendo a cada creyente en un mensaje vivo de la gracia de nuestro Dios. Amén. Amén. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6, Él nos ha, en este caso, capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. Y ahí cambió todo. Ahora somos servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata. Oigan qué difícil. Ahí es donde cabe el dicho que dice, el papel aguanta lo que le ponga. No sé si me estoy dando a entender. Pero dice, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Ven? Explicación de la frase. La letra mata, pero el Espíritu da vida. Ese significado intenta cumplir las normas religiosas o la ley por su esfuerzo propio. En este caso estoy hablando de la letra. Solo trae condenación y muerte espiritual al evidenciar, en este caso, nuestra incapacidad de ser perfectos. Pero, en cambio,
Ahí viene la contraparte. Hermanos, no nos durmamos. Ya voy a terminar. Más. Amén, amén. No, aprovechemos este tiempo, hermanos. Dice, pero en cambio, ya hablamos de la letra, ¿verdad? Condenación. Pero y muerte espiritual. Dice que en este caso, al evidenciar nuestra incapacidad de ser perfectos. Somos incapaces de ser perfectos. Pero en cambio, el Espíritu Santo transforma el corazón. Vean qué bonito. Transforma el corazón dando vida espiritual y libertad. Amén. Amén. Hermanos, en la Escritura podemos encontrar muchos versículos que no solamente complementan lo visto o lo escuchado, en este caso, en lo que compartí en 2 Corintios, capítulos 3, versículos 2 y 3, sino también que nos da un testimonio vivo. Somos un testimonio vivo. Por eso es que tenemos que dar un buen testimonio. Mi esposa siempre me ha hablado de eso. Qué difícil, porque mi testimonio es muy fuerte. Los pastores lo saben por dónde me he pasado, pero gracias a eso el Señor me ha enseñado mucho. ¿Verdad? Pero tengo que ser un testimonio vivo. Pastor, adelante. Testimonio vivo en todo tiempo y en todo lugar. Amén. En todo tiempo y en todo lugar. ¿Qué no he hecho yo en la carne, hermanos? Uy, si supieran, sinceramente, estando aquí me da vergüenza. ¿Por qué? Por interponer primero la carne. Interpuse primero la letra antes de lo que Dios ya me iba a dar a través del Espíritu. Ya me estoy dando a entender, me estoy comprendiendo, don Federico. Amén, gloria a Dios. Dios nos da sabiduría para eso, para entender la palabra. Como lo vimos en 2 Corintios, nos explica que la verdadera carta de recomendación de un ministro cristiano no es un documento físico, no es un cartón puesto ahí en la pared que me otorga ser pastor o misionero, sino la transformación de vida de los creyentes. Esa es nuestra consigna, la transformación de vida de los creyentes. En este caso volvemos a tocar, dice Pablo afirma que los corintios son una carta de Cristo, escrita por el Espíritu Santo en sus corazones, demostrando la autenticidad del Evangelio ante todos. Puntos claves de los que hemos visto o una breve explicación. Vamos a poner un ejemplo, los creyentes como carta. Veámoslos como una carta. Así, vamos a ver la contraparte. La vimos a través de lo espiritual, a través de lo que dice la palabra, pero veámonos los creyentes como una carta. Dice que Pablo argumenta que no necesita cartas de recomendación humanas. ¿Por qué? Porque dice que viene entre paréntesis, como otros falsos maestros. ¿Cuántos falsos maestros hay hoy en día? Porque se catalogan primero como una carta. Sí, son cartas, somos cartas, pero ya sabemos del por qué Dios hace la contraparte. Entonces, hermanos, dice como otros falsos maestros, porque el cambio evidente de la vida de los corintios es la prueba de su ministerio. Leía por todos la transformación interior de un cristiano o de los que nos decimos de ser cristianos, se nota exteriormente, hermanos. ¿Vieras cuántas veces la pastora Q, mi pastora general, me decía, planche su frente? ¿Sabe por qué era? Porque siempre andaba enojado. Entonces me decía, planche su frente. Por eso es que debemos ser cartas de presentación.
Seamos cartas de presentación donde andemos. Porque si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos cartas. Entonces, le diga por todos, dice la transformación interior de los cristianos se nota exteriormente, convirtiendo sus acciones y sus conductas en un testimonio público de poder y gloria de Dios. Carta de Cristo, dice que Pablo aclara que solo él fue el instrumento. ¿Por qué? Porque fue el que escribió la carta. Pero el autor de la transformación es Cristo mismo. Amén. Amén. Y espíritu versus tinta, a diferencia de la ley, escrita en tablas de piedra, en este caso, el antiguo pacto. Esta carta está escrita solo en los corazones por el Espíritu Santo. Lo que implica, hermanos, una transformación interna, viva y duradera, no solo de reglas externas. En resumen, hermanos, estos versículos enfatizan que el verdadero fruto del cristiano o del evangelio es un cambio de vida operado por el Espíritu. Tengamos un cambio de vida operado por el Espíritu. Amén. Siendo los cristianos la prueba viva de la obra de Dios en el mundo. Amén. Hermanos, voy a compartir ya para ir finalizando 4 versículos que complementan la palabra que les compartí hace un momento. Dice versículos complementarios sobre la nueva vida y testimonio. Ya pasamos a otro plano, porque ya entendimos qué significa el significado de ser carta de Cristo. Dice el segundo, y se lo voy a leer a ustedes. Si alguien quiere compartir un testimonio donde el Señor le toca su corazón para estas 4 versículos, lo puede hacer. Amén. Yo hago una pausa y el que quiere compartir algún testimonio de vida lo hace. Amén. Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y ahí todas son hechas nuevas. Amén. Dios metió, no tengo punto de comparación cuando Dios me sacó del mundo, porque ¿quién era Dios? Ay. Un día escuché una frase de un pastor diciendo, es que Dios para sacarte del mundo metió su mano en la pudrición, en la descomposición, en lo peor del mundo. Metió su mano y te sacó para darte vida. Entonces, he aquí, yo hago cosas nuevas o hechas nuevas. Entonces, hermanos o hermanas, si Dios te está sacando de ahí es porque quiere algo contigo. ¿Qué dice Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia. ¿Nadie con testimonio? Yo sí. Amén. Puede compartir a la iglesia, claro. Con el de cosa nueva. Cuando uno viene a Cristo, sinceramente uno viene muy dolido, muy lleno de, ¿verdad? de suciedad, como bien lo decía mi esposo. Y cuando estábamos, ¿verdad? En la iglesia con la pastora Cruz, ese es un lema de la iglesia. Entonces tenía una, ¿cómo se dice esto? No una valla, no. ¿Cómo se dice eso? Un banner. Un banner, sí, un banner. Y decía así, ella hago cosas nuevas. Entonces yo venía naciendo prácticamente. Y yo orando, ¿verdad? En ese momento. Y me dice el Señor, vea hacia el frente. Yo lo había leído ya varios domingos, lo había visto, pero no me había llegado a esa palabra.
Y cuando yo veo y leo, he aquí yo hago cosas nuevas, ahí fue cuando yo dije verdaderamente, sí, el poder de Dios hizo en mí una persona cristiana. ¿Alguien más? Usted, qué bendición, adelante. Que igual en mi caso, yo creo que, bueno, yo me considero un poquito porque no sé mucho la historia, es parte de lo que estoy aquí para aprender. Entonces, casi siempre lo que cuento es como lo que yo noto, entonces, bueno, me pasa que muchas veces, no sé, por ejemplo, voy manejando o algo así, y alguien es así como grosero. Entonces, no sé en qué momento de mi vida aprendí a decir, ay ya, elijo la paz. Y tal vez, fue Diosito el que me dijo eso, como, no peleen, elijo la paz, y ya. Entonces, cada vez que me enojo así, yo digo, ya, elijo la paz, y eso hace como que baje toda la emoción negativa y esas ganas de tirar odio que no van a salir. Amén. Que la paz y el gozo del Señor. Amén. Algo que me pasaba a mí cuando llegué al mundo, yo me golpeaba o me hacían algo y era un sarta de víboras de asquerosidad que salía de mi boca. Y ahora cuando me golpeo solo lo único que digo es, papito, ayúdame, ayúdame. Y vieras que sí ayuda. Cuando uno ya es cristiano, Amén. eso cambia. Gloria a Dios. Dice que nosotros como hijos de Dios tenemos que cambiar los dichos de nuestra boca. Amén. Hermana Celeste. A mí me pasaba algo, que cuando yo estaba en el colegio, en la escuela, yo me agarraba con los chiquillos cuando me decían algo, me pegaban el lápiz, me rayaban el cuaderno, me lo sonaba. Pero llegaba a mi casa toda revolcada y mi papá me decía, ay, se va a poner, mamá, papá, sí. ¿Y cuál fue mi castigo? Me cortaron todo el pelo, me dejaron pelón. Y me dijo, papá, este es tu castigo. Otro día se tiene que portar mejor. No pelear y así a revoltarse con los hijos. Entonces yo decía, papá, es que me dio un colerón, me dio cólera, no pude soportarlo. Entonces le decía, es que me van a pegar porque quebró el lápiz, me rompió el cuaderno. Entonces me decía, no se preocupe, yo le compro otro. Y así aprendí hasta cuando ya vieja, ya mayor, ¿verdad? Superé esa furia que me salía. Amén. Esa furia se me bajó. Yo le dije al Señor, bueno, fueron años de decirle al Señor, Señor, amolda mi vida, renueva mi corazón y hazme un nuevo Edo, una nueva vasija, para yo saber cómo, odre nuevo, para yo saber cómo comunicarme con la gente. Amén. Entonces yo aprendí hace poco, ahora el sábado, un señor me dio una abogada. Entonces yo me iba a devolver a sonarme. Entonces dije yo, Señor, ten misericordia de mí, como dijo ten misericordia de mí, porque yo soy un débil en la parte de los nombres. Y entonces yo sentí que el Señor me habló y me dijo, no, tranquila, ya todo eso pasa. Y yo lo volví a ver al Señor y le dije, Dios te bendiga. Nada más. Bueno, gloria a Dios. Hermanos, recordemos algo. Qué bonito compartir. Y yo también me voy a poner esta palabra también algo que llena mi corazón. Cuando va a pasar algo así, voy a pensar y voy a decir, primero, cómo actuaría Jesús. Y segundo, una carta de presentación. No es que debemos decir, pastor, yo voy a ver adelante cuando un vecino. Aquí el pastor Alejandro nos dice, para que podamos hacer cartas de recomendación, nuestro entendimiento tiene que ser renovado para poner primero el espíritu antes que al mundo, ya que la palabra lo dice en Filipenses 3, 7, 8. Pero
cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura. Amén. Bueno, he compartido solamente 2 versículos complementarios, son 4, voy por el tercero. Dice 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. Si pertenecemos a Cristo, que yo sé que todos los que estamos aquí pertenecemos a Cristo, debemos de andar como él anduvo. Entonces por eso cuando alguien nos diga algo, Jesús, ¿cómo actuarías tú? Y él nos va a dar la revelación. ¿Ven? Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, reflejada la escritura de Dios en nuestra vida. Amén. Este concepto enfatiza, hermanos, que la transformación interna por el Espíritu Santo se hace visible externamente a través de una conducta piadosa. Seamos piadosos con lo que hacemos, porque eso es que tenemos que vivir como una carta. Amén. Versículo clave de todo lo que hemos compartido. Dice, y me ha dicho bastante mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esa palabra está en 2 Corintios 12:19. ¿Cuánto me queda, pastora? Porque voy por la mitad. Todavía quedan 5 minutos. Okay. Vamos a hacerlo rápido. Dice testimonios específicos basados en el pasaje de 2 Corintios. Okay. Dice vidas transformadas como evidencia. Nuestro cambio de conducta, carácter y amor es la prueba más fuerte del Evangelio, actuando como una carta de recomendación viviente, que somos carta de recomendación viviente de la obra de Dios. Mensaje viviente del Espíritu, hermanos. Testificamos que la fe no es una norma externa, o sea, no somos una tabla de piedra, sino una realidad interna guiada por ¿quién? Por el Espíritu Santo que perdona y da vida nueva. Reflejo del amor de Dios. Nuestras acciones reflejan la gracia y el carácter de Cristo. Permitiendo que otros lean, ¿cómo reflejan? Entonces, estamos permitiendo que otros nos vean, otros nos lean, hermana Celeste. Usted que le quiere pegar a nuestros hermanos. Dice que otros nos lean el amor de Dios en nuestras reacciones diarias. Que nos lean, el pastor. ¿Qué importa? Que nos lean. ¿Verdad, Señor? ¿Qué importa, hermano, que nos lean? Somos el reflejo de Cristo. Amén. Dice, dependencia total de Dios. Demostramos el cambio real. No proveniente de nuestro propio mérito, sino del poder de Dios obrando en nuestra debilidad. En resumen, hermanos, ya estoy terminando, gloria a Dios. En resumen, somos el mensaje de Dios conocido y leído por todos, lo que implica que nuestras vidas deben reflejar la libertad y el cambio en el espíritu que procede en el creyente. Amén. Y con estos minutos que nos quedan, cerremos nuestros ojos, vamos a orarle al Señor, dándole gracias. Amén.
Amén, pastor. Muchas gracias por el testimonio y la reflexión. Vamos a entrar en un tiempo de oración para terminar esta palabra que Dios ha traído, que ha sido de gran bendición, no solamente para mi vida, sino que espero que para la vida de ustedes. Amén. Tenemos nuestros ojos, dispongámonos ante el Padre y digamos: amado Dios, te pido que mi vida sea una carta abierta de Cristo, conocida y leída por todos los que me rodean, Señor. No permitas que mi testimonio sea solo palabras, Señor, sino que tu Espíritu Santo escriba las tablas de mi corazón, Señor. En este caso, Señor Jesús, transformando mi carácter para que refleje tu amor y verdad. Que mi conducta diaria sea un testimonio vivo, manifiesto y genuino de toda obra en mí, Señor. No por mis propias fuerzas, sino por tu gracia, Señor. Convirtiéndome en un siervo capaz del nuevo pacto, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y hoy aprendí algo nuevo y cierro con esto. Espero pronunciarlo bien. Hakadosh Baruch Hu. Y el significado es: el santo bendito sea Él. Gloria a Dios. Bendiciones. Saludos.